¿Crees que tienes un hemisferio cerebral dominante derecho mucho más creativo? ¿O crees que tienes un hemisferio cerebral dominante izquierdo más analítico? ¿Qué crees? Soy el Baluz Merced Rivera. Esta es mi reflexión sobre los hemisferios cerebrales y sus implicaciones. En el principio, cuando el Creador nos hizo, puso en nosotros la máxima creación, el ser humano, en el cerebro, dos hemisferios. El hemisferio cerebral izquierdo, al que se le atribuyen habilidades de razonamiento, incluyen el lenguaje hablado, el lenguaje escrito y la habilidad científica y matemática, que a su vez controla la mano derecha. También nos creó con un hemisferio cerebral derecho, al que se le atribuyen las habilidades espaciales y visuales que incluye la intuición, imaginación, lo artístico, musical y perceptivo tridimensional, que a su vez controla la mano izquierda. Tenemos también ahí el cuerpo calloso, que son sobre 200 millones de nervios, de fibras nerviosas que permiten que haya una comunicación nítida entre los dos hemisferios, pues estos están perfectamente sincronizados y conectados. Como podemos ver en la ilustración, en términos de sus funciones, el hemisferio cerebral izquierdo, al que se le atribuyen las habilidades de razonamiento, podemos ver, sin lugar a dudas, que ahí encontramos todo lo relacionado al lenguaje oral, al lenguaje escrito, todo lo que tiene que ver con el aspecto científico, esa habilidad de trabajar con el método científico, las matemáticas. Como podemos ver en la misma ilustración, el hemisferio cerebral derecho, al que se le atribuyen las habilidades espaciales y visuales, vemos todo lo relacionado con la imaginación, con la creatividad, la habilidad artística, la habilidad musical. A raíz de las investigaciones que se han hecho y se continúan haciendo sobre el cerebro, podemos ver que el cerebro está formado por miles de millones de células. Cada tipo de células tiene una función determinada. Sin embargo, todas están perfectamente sincronizadas y conectadas. Tanto las habilidades que encontramos en el hemisferio cerebral izquierdo como en el hemisferio cerebral derecho. Podría compararse con uno de los relojes antiguos, si los vemos en su interior. Vamos a ver cientos de engranajes, como vemos a la izquierda, de todo tipo, que trabajan a la misma vez, al unísono, para dar la hora exacta. Así que de alguna manera, nuestros hemisferios cerebrales los podemos comparar con los relojes antiguos. Compartiendo con ustedes un artículo de BBC, ni la creatividad está a la derecha, ni la lógica a la izquierda, el neuromito de los hemisferios cerebrales. Es mi reflexión y comparto y cito. Piensen el funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales como un gran edificio de oficinas de una misma empresa. En él encontraremos distintos pisos, plantas, con distintos departamentos, distintas divisiones, distintas personas trabajando en cada una de las áreas. Cada sección tiene una función, pero todas están relacionadas, todas pertenecen a esa misma empresa. No solo eso, sino que además se hallan estrechamente comunicadas, puesto que el correcto funcionamiento de unas depende de lo que hagan las otras. Pues los hemisferios cerebrales funcionan de la misma manera, repartiéndose el trabajo a realizar. Esto quiere decir que aunque ambas mitades intervengan en una función concreta, como sería en el caso del izquierdo, relacionado al lenguaje oral, el lenguaje escrito,
Una de ellas puede estar más implicada que la otra, pero necesita de la otra. Todos usamos ambos hemisferios por igual, aunque la actividad registrada en uno y otro dependerá de lo que estemos haciendo. Y por eso se habla del predominio, ¿verdad?, de los hemisferios. Que el grueso de una función concreta recaiga en un hemisferio, como ocurre en el lenguaje, y la mitad izquierda del cerebro, no implica que una persona con mayor capacidad lingüística domine ese hemisferio, que también puede trabajar con el hemisferio derecho en el área artística, en el área musical, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando un cantante memoriza la melodía y la letra de una canción, las funciones de ambos hemisferios están ahí porque han de verbalizar la letra que se localiza en el lado izquierdo, pero a su vez usar el hemisferio derecho para expresar la musicalidad de la canción. Eso es un trabajo en equipo. De ser cierto, una lesión en una de estas áreas tan especializadas, como vimos recientemente en un video que nos compartió el profesor, una lesión en una de estas áreas tan especializadas provocaría que esa zona funcional dejara de ser útil para la persona afectada. De hecho, se ha descrito que en personas que pierden un sentido como la vista, su área cerebral encargada de procesar ese sentido y que ya no recibe la información visual se adapta para en algunos casos mejorar la percepción de otros como el tacto. Este fenómeno mejora el aprendizaje, por ejemplo, en el caso de los ciegos, con la lectura táctil del alfabeto Braille. Tener el conocimiento de cuáles son las funciones de ambos hemisferios, la interacción de cada uno de ellos en un acto de comportamiento o en un acto comunicativo o en una experiencia de aprendizaje. Tener conocimiento de la influencia en la capacidad que tienen ambos hemisferios al momento de aprender, el conocimiento nuestro de la dominancia, la dependencia de ellos y las áreas que debemos fortalecer, qué implicaciones tienen para el aprendizaje, provocará el aprendizaje para toda la vida, porque trasciende de esa experiencia, por ejemplo, de aprendizaje, trasciende a la vida personal, a la vida profesional. Nos permitirá individualizar la enseñanza, aprendizaje, ese proceso de enseñanza, aprendizaje en cada aprendiz. Y evitará que limitemos las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de la potencialidad del aprendiz. Aquí podemos ver en esta ilustración sobre el rol de los hemisferios en el aprendizaje, cómo en esa unidad perfecta que tiene el cerebro en ambos hemisferios nos permite a nosotros como líderes de una empresa o como líderes de una sala de clase, facilitando el proceso de aprendizaje del estudiante, podemos explicar lo que vamos a hacer juntos, determinar qué vamos a aprender, cuáles son las metas, presentar la necesidad para provocar motivación para lo que, la destreza que queremos, ¿verdad? Que nuestros estudiantes o el personal que supervisamos adquiera. Vamos a trabajar con ambos hemisferios, como lo podemos ver, de manera hablada, de manera visual, mirando, ¿verdad? Todos los aspectos y las funciones de ambos hemisferios, y eso lo vamos a trabajar de una manera coordinada. Por lo tanto, cada aprendiz va a impactar la vida de su familia, tanto la familia nuclear como la extendida. Este aprendiz podrá impactar la vida de sus compañeros de trabajo, la comunidad donde está,
el país y sin lugar a dudas el mundo para ser uno mejor. A manera de conclusión, a manera de reflexión, si creemos que hay personas de hemisferio cerebral dominante derecho mucho más creativos o de hemisferio cerebral dominante izquierdo más analíticos, los estamos encasillando, los estamos limitando. Entonces ningún hemisferio es más importante o dominante que el otro, pues ambos funcionan como una unidad, como ese gran edificio de esa empresa o como ese reloj antiguo, perfectamente sincronizados. Así que te desafiamos a poder venir al conocimiento de esta verdad que, ¿verdad? Ha sido descubierta, una creación extraordinaria del todopoderoso creador del universo y del hombre, que es la creación más excelsa, más perfecta, para que podamos colaborar todos para que nuestro país y el mundo sea uno mejor. Gracias.